El Salmo 107. Alabar a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo y los ha congregado de las tierras, del oriente y del occidente, del norte y del sur. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos. Su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros. Leo de nuevo. Aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Aquí leímos un salmo que habla de la desobediencia y las consecuencias de la desobediencia. Me habla de personas encarceladas o de almas o un pueblo que estaba encarcelado a consecuencia de su desobediencia. Y cuando hablo de encarcelamiento, no estoy hablando meramente de lo que es una cárcel física, porque cuando hablamos de encarcelamiento rápido viene una reja, unos barrotes, un espacio limitado donde nos meten y estamos limitados en todo el sentido de la palabra. Pero lo que yo te vengo a traer hoy va mucho más allá que lo físico, es algo espiritual. Porque no sé si usted ha analizado, cuando hablamos de encarcelamiento, antes de uno llegar a la cárcel, los que han atravesado por una experiencia como esa, gracias al Señor, Él me ha librado de eso. Pero los que atraviesan por un proceso donde son encarcelados, antes de ser encarcelados, son esposados o amarrados. Antes de meterlo en una celda, tienen que pasar por el proceso de ser esposados, donde sus brazos son limitados y algunos, muchos de ellos, también amarran los pies, donde limitan su caminar y limitan sus brazos, sus movimientos. Entonces, cuando nosotros aplicamos esto al mundo espiritual, tú y yo como hijos de Dios, como creyentes que somos, tenemos que entender que las ataduras y el encarcelamiento espiritual no aplica únicamente a los no creyentes. Te repito, el encarcelamiento y las ataduras de las que nosotros podamos hablar no aplica únicamente a los que están en el mundo, a los inconversos, a los no creyentes. También esto puede afectar a los hijos de Dios. Una atadura puede afectar a un hijo de Dios. Nuestra alma, aunque le sirvamos a Dios, puede estar encarcelada. Porque no te estoy hablando de una posesión demoníaca. Una posesión demoníaca es una cosa donde el demonio o un espíritu maligno tiene control total de la persona, de ese cuerpo.
Aquella persona que llegó a Cristo, que dio el paso de fe, que le abrió su corazón, vino a habitar Jesús a través de su Espíritu Santo en nosotros, y de esa manera no puede haber espacio para el Espíritu Santo y para el demonio. Y eso es un tema bien profundo que no voy a meterme ahora, porque el enfoque no es ese. Que en el proceso de todos estos días, tal vez semanas, meses, según el Espíritu Santo me dirija, voy a estar trayéndolo. Pero yo quiero hoy que tú entiendas que el Señor nos ha llamado a nosotros a ser libres y a libertar. La palabra dice en Lucas, Jesús dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Lo hemos dicho muchas veces y lo seguiremos predicando. Por cuanto me ha ungido para dar buena nueva a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Entonces, es una responsabilidad que tú y yo tenemos sobre nuestros hombros. Pero para nosotros también pregonar y llevar libertad y hablar libertad y llevar a que las personas a las que nosotros les predicamos sean libres, nosotros también tenemos que ser libertados muchas veces de ataduras. Porque en este caminar, a la medida en que nosotros desobedecemos la instrucción de Dios, a la medida en que tú y yo nos alejamos de la palabra, rechazamos las instrucciones, lo que me dice la palabra que haga, cuando nosotros rechazamos lo que tal vez el pastor te dice, o algún líder espiritual, o una persona dirigida por el Espíritu Santo te da un buen consejo, si tú rechazas ese buen consejo, eventualmente tú vas a permitir, le vas a dar autoridad al enemigo a que desarrolle en tu vida unas ataduras, que te ponga unas esposas. ¿Cómo le dicen en otros países? En Puerto Rico le dicen esposas, lo que te amarran los brazos. Ayúdenme. Chachas. Chacha, ok. Pues chacha o esposa. Ya saben que cuando digo esposa no estoy hablando de su esposa. Estoy hablando de aquello que limita tus brazos, ok. Entonces, nosotros cuando rechazamos la palabra de Dios, cuando nosotros rechazamos la corrección, la disciplina, según la palabra de Dios, tú y yo le estamos dando autoridad al reino de las tinieblas para que nos comience a atar los brazos, para que comience a atar nuestros pies. Y podemos ser creyentes, ir a la iglesia a adorar, pero vamos a tener y vamos a estar caminando con unas limitaciones en nuestra vida. Vamos a estar tal vez queriendo adorar y adoramos, sí, pero no sentimos lo que siente el hermano. No vemos que experimentemos algo sobrenatural. Y comenzamos a desanimarnos. ¿Por qué? Porque había unas ataduras que le permitimos al enemigo que pusiera en nosotros y que afectó nuestro caminar espiritual. Y si nosotros no tomamos acción ante esas ataduras, vamos a terminar encarcelados. Y ya una vez estamos encarcelados, va a estar difícil la cosa, humanamente hablando. Te lo digo porque tanto para ataduras como para lo que es encarcelamiento espiritual, necesitamos de la intervención divina. Porque yo como humano, como pastor, yo no te puedo a ti libertar de unas ataduras o de una cárcel espiritual en la que tú te encuentras. Yo como pastor te puedo aconsejar según la palabra, pero entonces a la medida en que tú sigues la instrucción y a través de tu vida de adoración y de tu vida de adoración, es que tú vas entonces combinando el consejo de la palabra, combinando tu tiempo de oración y de adoración, es que entonces tú vas a ir deshaciéndote de esas ataduras que te limitan y que eventualmente te van a llevar a la cárcel espiritual. Y de igual manera, cuando una persona está tanto atada como encarcelada espiritualmente, necesita una intervención divina. Por tu propia cuenta no lo vas a poder hacer. O sea, no vas a poder tú, hoy me voy a libertar de la cárcel, hoy voy a salir de esta cárcel, hoy voy a salir a romper estas ataduras. Esto no es algo que tú puedes hacer por tu propia fuerza. Esto es algo
que tú tienes que buscar a través de la oración y la vida de adoración. Dos cosas: oración y vida de adoración. Entonces, cuando yo voy al Antiguo Testamento, yo veo un Abraham que mintió, siendo el hombre escogido por Dios. Mintió y no dijo que Sara, su esposa, era su esposa. No lo dijo, ocultó eso, dijo una mentira. El hijo de Abraham, ¿cómo se llama? Isaac. Isaac cometió la misma o el mismo pecado, el mismo problema que tuvo su padre. Mintió la misma mentira para obtener él un beneficio. Abraham mintió porque él quería obtener un beneficio. Su hijo Isaac también arrastró con el pecado de su padre, mintió para obtener un beneficio. ¿Cómo se llama el hijo de Isaac? Jacob. Jacob tuvo un hermano gemelo, se llamaba Esaú. Y cuando él nació, había una profecía. Pero el nombre de Jacob significa el usurpador. Es decir, esa maldición, esa mentira, ese pecado que arrastraba Abraham, Isaac, también se manifestó en la vida de Jacob. Porque ni Abraham ni Isaac pudieron romper con esa maldición que estaba manifestándose de generación en generación en generaciones. Y tú y yo hoy en día vemos personas y tal vez podemos atravesar por situaciones que no son otra cosa que un arrastre espiritual de nuestros padres o de nuestros abuelos. ¿Has visto tal vez personas que son infieles a su esposa o a su esposo? Y cuando va a su padre o a su madre, arrastran lo mismo. Y cuando va a su abuelo, también fue la misma situación. Ves personas, yo he conocido de personas donde el hombre o la mujer tuvieron algún tal vez inclinación hacia lo que es el mismo sexo. Son personas homosexuales, lesbianas. Y tal vez nunca pudieron arrancar y destruir eso por completo. Y se reflejó en su generación, en su descendencia. Y vemos eso mismo en Abraham, Isaac y Jacob. Pero Jacob, siendo llamado Jacob, el usurpador, un mentiroso, él hizo algo que rompió con lo que estaba cargando espiritualmente hablando. Te repito, Jacob estaba manifestando lo mismo que manifestó su padre Isaac y lo mismo que manifestó su abuelo Abraham. Pero Jacob hacía algo distinto. Vamos a la porción de Génesis, capítulo 32. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Y repito, y fue librada mi alma. Es decir, hasta ese momento el alma de Jacob estaba atada o encarcelada. No sé cuál de las dos. Pero su alma tenía una limitación. Había una limitación sobre su vida que lo estaba deteniendo
a hacer lo que tenía que hacer, a comportarse como tenía que comportarse. Y entonces este evento que tú y yo ya conocemos, que hemos escuchado tal vez muchas prédicas, cuando el Señor me daba este mensaje, vino a mi mente Abraham, Isaac y Jacob. Porque Jacob lo que hizo diferente es que él decidió permanecer. Él conocía su situación, su condición, pero sabía y reconocía que por sus propias fuerzas él no podía hacer nada. Él no podía librar su alma por su propia cuenta. Y aprovechó la oportunidad que estaba el varón de Dios en ese momento y le dijo: si no me bendices, no te voy a dejar. Si no me bendices, no te voy a soltar. Y él entendía que ese era el momento perfecto, la oportunidad perfecta para él poder recibir lo que por sus propias fuerzas él no había podido lograr obtener. Que su alma fuera libertada. Y a veces tú y yo caminamos y somos cristianos, venimos a la iglesia, adoramos, cantamos. Y hay áreas en nuestra vida que tienen que ser libertadas. Hay áreas en nuestra vida que tienen que ser quebrantadas. Quebrantadas. Y si tú no quieres que tu descendencia siga repitiendo tus mismos errores, no siempre es así, pero muchas veces sí. Si tú no quieres que tu descendencia siga repitiendo los mismos errores que tú cometiste, tú tienes que cortar eso, pero no por tus propias fuerzas. Eso es algo que se busca en oración y con una vida de adoración. Porque cuando vamos a Peniel, ese lugar le puso Peniel porque dijo: vi a Dios cara a cara. Y cuando él vio a Dios cara a cara, fue en ese momento que su alma fue libertada. Únicamente a través de la presencia de Dios, estando en la presencia de Dios, fue que fue libertada su alma. Quebrantando cárceles. Quebrantando cárceles. Y Jacob, mira qué interesante. Jacob, la esposa de Jacob, ¿cómo se llamaba? Raquel. Era estéril. El abuelo de Jacob se llamaba Isaac. ¿Cómo se llamaba la esposa de Isaac? Rebeca. También era estéril. La esposa de Abraham, ¿cómo se llama? Sara. También era estéril. Es decir, hay maldiciones y hay cosas que tú y yo vamos a seguir pasándola de generación en generación si tú y yo no hacemos algo. Si tú y yo no decidimos meternos de cabeza en la presencia de Dios. Si tú y yo no decidimos meternos de cabeza con el propósito de que Él nos cambie, de que Él remueva todas esas maldiciones que podemos estar manifestando o arrastrando y que por nuestras propias fuerzas no hemos podido sacar, de lo contrario tú y yo no vamos a poder hacer nada. Entonces hay cristianos que llevan una vida en la iglesia y están estancados. Hay cristianos que se les aconseja, se les da palabras, se les guía y siguen en lo mismo. ¿Por qué? Porque se le abre la cárcel, pero no salen de la cárcel. Se le suelta a las esposas, pero prefieren quedarse con las esposas puestas. Y eso es lo que le pasa a muchos cristianos. Por eso se quedan estancados, porque prefieren mantenerse en el pecado, en el adulterio, en la mentira, en la fornicación, en la pornografía. Voy a decir que voy a orar, me encierro, lo que estoy metiendo en el celular viendo pornografía. Y esas son las cosas que te atan a ti, no te permiten alcanzar lo que tienes que alcanzar. Y vas a comenzar a mantenerte estancado. Y vas a querer tal vez ver manifestar la gloria de Dios sobre tu vida, pero no lo vas a poder hacer. ¿Por qué? Porque se te abre la puerta, pero te quedas ahí. Gloria a Dios. Entonces, cuando tú y yo decidimos meternos de pies, cabeza, mano, brazo, de todo, en la presencia de Dios, es ahí que tu vida va a ser verdaderamente transformada. Pero si tú eres un cristiano que ora los jueves cuando llegas aquí,
O los domingos tú doblas la rodilla ahí, ¿verdad? Y ora unos 5 minutitos. De esa manera tú no vas a ser libre. De esa manera tú no vas a ser libertado. De esa manera tu alma, que puede estar encarcelada, no va a ser sacada de la cárcel. Es decir, requiere una milla extra, requiere una vida constante de oración, una vida constante en adoración y oración. De lo contrario, vas a seguir arrastrando los mismos problemas, los mismos dolores de cabeza que arrastraron tus padres, tus abuelos y tus bisabuelos y tus tatarabuelos. ¿Por qué? Porque no has decidido pararte firme en la brecha, hacer lo que tienes que hacer. Aleluya. Y tenemos que entender que antes de nosotros pregonar y llevar mensajes para que personas sean libertadas, para que sean más efectivos, tú y yo tenemos que buscar primeramente nuestra libertad. Que esas ataduras que no me permiten doblar rodillas y orar, yo romperlas. Que esa cárcel que no me permite abrir la Biblia y leerla, yo poder salir de ella. ¿Cómo? Con el dominio propio, buscando oración, pidiendo al Espíritu Santo, que es el que da de los dones y es el que da el fruto del Espíritu. A Él, pidiéndole a Él a través del Padre, es que tú y yo vamos a poder entonces poder tener el control, el dominio propio para decirle a nuestro cuerpo: ¿quieres dormir? ¿Quieres quedarte dormido? Pero hay que doblar rodillas. Así que dobla rodillas y sigue orando, levanta tu adoración, levanta tu voz, y la adoración no solamente cantada, sino a través de tu vida de obediencia. De esa manera tú vas a comenzar a provocar un rompimiento, un quebrantamiento en la cárcel que puede estar en tu alma. Gloria a Dios. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y voy al versículo 10. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Pedro está encarcelado por Herodes. Lo encarceló porque persecución, por ser un seguidor de Cristo, lo encarcela. Pero aquí vemos que Pedro está encarcelado y se le apareció el ángel de Jehová. ¿Y sabes por qué se le apareció el ángel de Jehová? No era porque Pedro era bonito, no era porque Pedro diezmaba, porque era el más que diezmaba en la iglesia, o no era porque tal vez tenía 20 años, era más jovencito, no, nada de eso. ¿Sabes por qué fue libertado? Vamos al verso 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Es decir, la iglesia, dentro de lo que le estaba aconteciendo al apóstol Pedro, que estaba encarcelado físicamente, decidió unirse en oración. Esa fue la acción que tomó la iglesia. Accionó en orar por Pedro. Y la acción que tomó la iglesia fue lo que provocó que las puertas de la cárcel se abrieran por sí solas. La puerta no la abrió Pedro, no la abrió ningún discípulo. Me dice la palabra que se abrió por sí sola.
Porque había una iglesia que estaba orando y había decidido tomar la acción de orar. De orar. Sin embargo, cuando vamos a la porción de Pablo y Silas, en el mismo libro de Hechos, pero en el capítulo 16, dice: después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel. Estoy leyendo el versículo 23. Los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, donde humanamente hablando no había manera tal vez de salir de allí. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Es decir, los pies estaban amarrados también. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Y las cadenas de todos se soltaron. Las cadenas representan esas ataduras. Como dice el verso 25, dice: pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Es decir, la acción que ellos podían hacer humanamente hablando era orar y cantar, orar y adorar. Era lo único que ellos, dentro de su marco, dentro de su condición, podían hacer, porque humanamente hablando ellos no podían romper las cárceles, ellos no podían deshacerse de las ataduras de los pies o de las manos que pudieran tener. Ellos no podían hacer nada por sí mismos. Pero si había algo que diferenciaba a Pablo y a Silas, es que aunque estaban encarcelados físicamente, su alma no lo estaba. Su alma y su espíritu no lo estaban, porque aunque estaban físicamente encarcelados, a ellos no les importó su condición o donde pudieran estar. Cuando tú eres libre, a ti no te importa si se está cayendo el mundo a tu lado, a ti no te importan tus finanzas, a ti no te importa la enfermedad, a ti no te importa nada, porque tu alma está libre y sabe que a través de la oración y la adoración algo ha de acontecer, algo va a suceder. Y Pablo manifestó lo que es una vida donde su físico está encarcelado, su cuerpo está encarcelado, pero su alma estaba completamente libre. Y cuando tú tienes un alma libre, tu alma está libre y ha sido libertada de la muerte, de la condenación por Jesucristo. En medio de tu situación, tú levantas un aleluya. En medio de tu situación, tú decides orar. En medio de tu situación, a ti no te importa más que buscar de su presencia y provocar con tu oración y tu adoración que aquello que te tiene limitando, que te está limitando, se rompa, se abra, quebrantando cárceles. No sé si has entendido el mensaje hasta ahora por donde voy. Pero ¿sabes qué? Si tú quieres ser libre de la cárcel o de la atadura que por tantos años te ha estado aguantando, limitando, tú tienes que hacer dos cosas: orar y adorar. Y la adoración no es meramente cantar aquí un domingo. La adoración es un estilo de vida que tienes que vivirlo en oración, leyendo la palabra, obedeciendo la palabra. De esa manera tú vas a hacer libertad y tu alma va a ser sacada de la cárcel. Porque tú solo no puedes, pero a través de la palabra viva de Dios vas a poder hacerlo. Vas a poder hacerlo. Vas a poder hacerlo. Es decir, cuando tú y yo podamos estar encarcelados o con ataduras y quieres hacerlo, pero por tus propias cuentas no puedes hacerlo, tienes que buscar fortalecer tu vida de oración,
Porque si no fortaleces tu vida de oración, vas a seguir arrastrando las mismas ataduras y la misma cárcel. El pastor te puede aconsejar, la pastora te puede aconsejar. Se te abre la puerta de la cárcel y te quedas ahí y no quieres salir. ¿Por qué? Porque no quieres orar. Porque no quieres adorar. Y repito, cuando digo adorar, no me estoy refiriendo a cantar. Estoy hablando de una vida que le agrade a Dios. Una vida santificada. Y hemos declarado que este año, y creído fielmente que este año es un año de santidad y de unción. Para poder alcanzar la unción tenemos que ser libres, libertados a través de la santificación. Así que procuremos esa santificación en nuestras vidas para poder manifestar la unción del Espíritu Santo. Y en el caso de Pedro, la acción fue orar. La iglesia oró. En el caso de Pablo y Silas, oraron y cantaron y adoraron. Dos cosas esenciales para nosotros obtener y mantener nuestra libertad espiritual. Nosotros somos libres espirituales y nos mantenemos en libertad a la medida en que nosotros nos mantenemos orando y adorando. Orando y adorando. Así es como tú vas a mantener tu alma lejos de ataduras y lejos de la cárcel espiritual. A través de la oración y de la adoración. Si tu esposa o tu esposo no está orando y no está adorando con su vida, te voy a decir algo. Está corriendo peligro en caer en lo mismo de nuevo. Hay peligro, danger, cuidado. Hay peligro de que vuelva a caer en las mismas prácticas, en lo mismo que hacía, en lo mismo que te prometió que no iba a hacer, cuando no lleva una vida de oración y adoración. Porque si sacamos la oración y la adoración de nuestra vida, estamos cerrando la puerta de la cárcel y metiendo a nosotros mismos y tirando la llave. No vamos a poder decir libres por ninguna manera. Únicamente a través de la oración y de la adoración. Vamos a Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 18. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 18, dice así: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron. Los que en otro tiempo desobedecieron. Aquí vemos que Jesús le predicó a los espíritus encarcelados, porque en un momento hicieron ¿qué? Desobedecieron. Es decir, la desobediencia a la instrucción de Dios nos va a llevar a la cárcel espiritual. La desobediencia te va a llevar a la cárcel espiritual. Y hoy en día vemos iglesias donde se ven más cristianos y creyentes manifestando homosexualismo, lesbianismo, adulterio, fornicación, mentira. ¿Por qué? Porque su boca me adora, pero su corazón está lejos de él. Y a la medida que pasa el tiempo, hay más cristianos que vienen a adorar, cantan bonito, pero no oran, no llevan una vida de adoración. Y eso lo que está haciendo es dándole acceso al enemigo a que ataque tu identidad, a que te encarcele y te ate y comiences a practicar lo que hoy el mundo practica. Suena fuerte, pero es una realidad y es la verdad. Y tú y yo como cristianos no estamos exentos
No estamos exentos a ninguno de estos ataques, ninguna tentación. No estamos exentos a caer en un pecado. Pero ¿sabes qué? El problema no es que caigamos en el pecado. Tenemos que recordar que si caemos en el pecado tenemos que levantarnos y seguir caminando, procurando buscar una vida de oración y de adoración para que ese pecado que me hizo caer no me vuelva a hacer caer. Entonces, mira, si tienes inclinación hacia los hombres, hacia las mujeres, si tal vez tú sientes que la pornografía no la puedes controlar, si tal vez tú sientes que la mentira no la puedes arrancar de tu vida, si tal vez tú entiendes y sientes que el adulterio no lo puedes sacar de tu vida, que lo que es la poligamia no lo puedes soltar, es porque tienes que ajustar tu vida de oración y adoración a Dios. Que sea una vida en el orden de Dios. De esa manera, aunque vengan los ataques, las tentaciones, tú vas a permanecer fiel, porque la manera en que Satanás huye de nosotros es cuando nosotros nos sometemos a Dios, y es entonces que Él va a huir de nosotros, Satanás. Porque para que Satanás huya de nosotros tenemos que aferrarnos a Dios, y de esa manera tú y yo vamos a poder hacerle frente a toda tentación que se pueda levantar. A toda tentación. No te sientas mal si has cometido un pecado. O sea, siéntete mal en el sentido de arrepentirte, pero no te sigas aferrando al pasado, porque ¿sabes qué? El pasado muchas veces es lo que nos encarcela. El pasado muchas veces es lo que nos ata y nos amarra, porque seguimos pensando y viviendo en lo que pasó, en lo que hice o en lo que no hice. Y llevamos una vida en el hoy, pero pensando en el ayer. Y eso te mantiene a ti encarcelado. Jacob vivía huyendo de su hermano Esaú, porque Esaú lo quería matar por la mentira y por lo que hizo, por haberle robado la primogenitura y la bendición que le tocaba a Esaú. Y Jacob huyó por temor de su vida. Pero cuando Jacob decidió hacerlo diferente, decidió buscar el rostro de Dios, y en la presencia de Dios logró ser transformado por la presencia de Dios. Y no solamente arrancó el peso que cargaba, el significado de su nombre sobre su vida, sino que provocó que aquel que lo estaba buscando para matar se le quitara de la mente la idea de matar a Jacob. Y luego que Jacob tiene esa experiencia con el ángel, vemos cómo Esaú y Jacob se encuentran y se alegran y se gozan y tienen una relación de hermanos. ¿Por qué? Porque Jacob decidió buscar el rostro de Dios y romper con aquel pasado que lo estaba atormentando, con aquel pasado que lo estaba limitando y lo estaba haciendo huir. Es en la presencia de Dios que tú y yo vamos a lograr ser libertados de aquello que nos puede estar amarrando o limitando. Creemos que este es el año de santidad y de unción. La palabra me dice a mí que el yugo se pudre a causa de la unción. El yugo se pudre a causa de la unción. Cuando vamos a la historia, vemos que el yugo, cuando se utiliza para su propósito encima de los bueyes, cuando se pone el yugo en los bueyes para arar el terreno y prepararlo, ese yugo limita, aguanta, ¿sí? Es como una atadura para los bueyes, algo que los amarra, que los mantiene ahí. Se pueden mover, pero limitado. No puede moverse como tal vez ellos quisieran. El agricultor o el dueño de esos bueyes, el que está encargado de preparar el terreno, cada cierto tiempo tiene que cambiarle el yugo a los bueyes. Porque mientras los bueyes van trabajando, el yugo está hecho de madera. A la medida en que los bueyes van trabajando, arando el terreno, preparando el terreno, haciendo aquello que lo han mandado a hacer, en ese proceso en que los bueyes están
caminando y accionando, su cuerpo va soltando una grasa, un aceite que con el tiempo va a hacer que la madera, el yugo que está sobre ellos, se vaya pudriendo. Y el proceso de pudrir el yugo no es un proceso que tarda un día o una semana. Es un proceso que dura tiempo, toma tiempo. Y cuando el dueño de los bueyes ya ve que ha pasado un tiempo razonable, dice, espérate, tengo que cambiar ya este yugo, porque ya este yugo, la grasa de los aceites, de los aceites del cuerpo del buey, gracias, cuando ya llega un punto en que esa grasa, ese aceite va a ir pudriendo, y dice, tengo que cambiárselo porque si no, pues no me va a funcionar. Se van a romper los bueyes, se va a romper el yugo, y los bueyes van a librarse de eso que lo he estado limitando. Aplica eso a tu vida, aplica eso al mensaje. Hay veces que nosotros podemos estar arrastrando ataduras. A veces en nuestro caminar nosotros podemos estar o tener yugos sobre nuestra vida que limitan nuestro caminar en el Señor, que nos mantienen tal vez limitados en el Señor. Pero la única manera en que tú y yo logramos que la unción pudra el yugo es en la medida en que tú y yo nos mantenemos haciendo lo que tenemos que hacer. Cuando tú y yo nos mantenemos accionando en lo que tenemos que accionar. El buey acciona en lo que lo han puesto a hacer, a trabajar. Él trabaja, y a la medida en que él va trabajando, todo se va ajustando. Su cuerpo va desprendiendo esa grasa y ese aceite para entonces ir pudriendo ese yugo que tanto lo está limitando, que tan pesado es sobre la vida del buey. Y es entonces cuando sigue caminando y accionando, llega un punto que ese aceite va a pudrir el yugo. Por eso la palabra dice que el yugo se pudre a causa de la unción. Para tú y yo poder ser libertados, tenemos que procurar la unción del Espíritu Santo. Para tú y yo poder ser libres de eso que tal vez te ha estado atando, que ha estado arrastrando, que tal vez lo estás arrastrando de generación en generación. Para tú poder ser libre de eso, tienes que procurar la unción. Si no procuras la santidad que te va a llevar a la unción, entonces vas a seguir arrastrando las mismas cadenas, las mismas ataduras, y vas a seguir sintiéndote limitado en el caminar de Dios. Como el Señor le dijo a Moisés cuando estaban frente al Mar Rojo: dile a mi pueblo que marche. Había algo que estaba limitando al pueblo de Dios en caminar hacia la tierra prometida. Había algo que lo estaba aguantando y manteniendo lejos de su encarcelamiento, lejos de poder salir de Egipto. Y era un mar inmenso, el Mar Rojo. Y el Señor le dijo: extiende tu vara y dile a mi pueblo que marche. Y en la medida que el pueblo de Dios comenzó a marchar y Moisés extendió su vara, ahí fue cuando ocurrió la manifestación donde las aguas se abrieron y caminaron en seco, porque hubo un pueblo que decidió ser obediente a la instrucción de Dios en marchar, aunque hubiera algo frente a sus ojos. Porque como decía la pastora ahorita, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, tú y yo tenemos que aprender que no nos movemos y no caminamos por vista, sino por fe. Esto se trata de fe. Si no hay fe, no vas a ver el Mar Rojo abrirse. Si no hay fe, no vas a buscar la santificación y no vas a recibir la unción que va a hacer que se pudra ese yugo.